Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Ya está con nosotros el doctor Chalco. Doctor, gracias por acompañarnos. Buenos días. Hay un tema bien importante que es lo que está haciendo el Consejo de la Judicatura en este momento, que tiene que ver con dos partes. La primera es velar por quienes quedan en la justicia, sean los operadores que deben quedarse. Y segundo, elegir a los más probos y mejores, haciendo una evaluación además de cómo está en este momento el sistema judicial. Buenos días. Buenos días, apreciado Milton, y buenos días a quienes nos escuchan a través de Radio Suceso. Lo fundamental, hay que tener un tino extremo. Y el tino extremo es porque no se puede en este momento privilegiar, atentos con lo que estoy señalando, porque es una configuración necesaria, no se puede privilegiar única y exclusivamente a los servidores actuales de la Corte Nacional de Justicia para el concurso que se desarrolla para seleccionar a nuevos jueces de la Corte. ¿Qué quiero decir? Si nosotros revisamos el reglamento aprobado por el Consejo de la Judicatura para llevar adelante el proceso, salta una preocupación de origen. ¿Cuál es? Que los puntos que se entregan, la mayor puntuación que se acredita, es por las sentencias que se han hecho. Es por el ejercicio de la profesión en la judicatura. Y yo me pregunto, en esta judicatura, precisamente en donde hemos visto el caso Metástasis, el caso Purga, y en donde se ha visto que no hay precisamente un funcionamiento adecuado, correcto, ético, en cumplimiento a la ley, siempre hay excepciones. Pero la generalidad hoy nos está mostrando que el Poder Judicial no es precisamente el ejemplo de la probidad y de los requisitos constitucionales que requiere precisamente el ingresar a la función judicial hacia una lógica de un juez de Corte Nacional. Yo creo ahí, Milton, en consecuencia, que el reglamento del Consejo de la Judicatura tiene que ser repensado y rediseñado, no a favorecer a los de adentro, sino a favorecer a los de afuera que puedan aportar a esa intoxicada fórmula actual del ejercicio del Poder Judicial. Ahora, se dice que ya en estos días hay el acuerdo para que se reúna el Pleno y haga modificaciones al reglamento. Claro, el reglamento tiene que ser cambiado en beneficio de elegir a los mejores hombres y mujeres para que vayan a la Corte Nacional de Justicia. ¿Cómo garantizar que no se infiltren personas que no deben estar ahí? Milton, esto hay que mirar. Yo he revisado los distintos sistemas de selección, tanto de Suiza, de Alemania, de España, del Reino Unido, y mirar qué funciona mejor. Pues eso es lo que hay que hacer. Y lo primero que hay que sostener es de que las credenciales de una persona tienen que rebasar las causas de incompatibilidad e inelegibilidad que podría tener un funcionario. ¿Y cuáles son estas? Lo primero, quienes hayan violado principios relativos al Estado constitucional y a la humanidad misma. ¿Qué quiero decir? Las causas para una persona ser inelegible tendrían que ser la revisión primero de su expediente tributario, del cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Tendría que mirarse indudablemente las distintas relaciones laborales que éste ha tenido. Las desvinculaciones son por visto bueno, es por un despido, es por una renuncia voluntaria. ¿Qué causal de visto bueno? Hay que mirar temas relativos, vea usted, a las condenas, pero no a cualquier condena. Sí, las que están en la Constitución proscritas, por supuesto. Esto sería inadmisible un candidato que tenga delitos sancionados por peculado, cohecho, enriquecimiento y listo. Indudablemente que sí, pero hay que mirar otras. Hay que mirar hasta los temas de tránsito en otros estados se ven. Y claro, en esa línea mirar si estos temas de tránsito es por responsabilidad del candidato o por la de terceros.
todos estos temas son ineludibles y son necesarios para formar un mejor criterio del candidato no perfecto, pero sí el candidato más ético y menos imperfecto a favor de las bandas y los bandidos, que es lo que hemos visto en este último tiempo. Y yo creo, insisto, Milton, que no se puede privilegiar y dar puntajes excesivos a quienes vienen del Poder Judicial cuestionado, a quienes vienen precisamente de ahí adentro, en donde hemos visto estos vínculos con el narcotráfico, con distintos delitos como la organización del crimen, para delinquir y para favorecer a bandas y a bandidos. Normalmente la gente que trabaja en el sistema judicial, es decir, los operadores de justicia, buscan seguir trabajando ahí, buscan tener cargos más altos, buscan llegar a la cúspide, que en este caso es ser un juez nacional. ¿A dónde se debería apuntar? ¿A la academia? ¿A los abogados en libre ejercicio? Es decir, ampliar más la opción de escoger a gente que no solamente venga de la vertiente de la función judicial. Apreciado Milton, en distintos sistemas, ¿cómo funciona? Funciona con cuotas de la carrera judicial, cuotas de la academia y cuotas de operadores del sistema, que también son los abogados en libre ejercicio. Es decir, no se puede cerrar única y exclusivamente a la carrera judicial, que está bien, la Constitución la garantiza la carrera judicial. Pero lo primero, la Corte Nacional de Justicia no es carrera judicial, porque usted tiene que renunciar a su cargo en el Poder Judicial para llegar a este de un nombramiento por periodo. Esto es lo primero. No son servidores judiciales los jueces de la Corte Nacional, que esto hay que aclararle al país. Y lo segundo, yo creo que es necesaria una dinámica de distintas vertientes. La academia es fundamental. Yo creo que los abogados en el libre ejercicio son fundamentales y quienes tengan experiencia al interior del Poder Judicial también son fundamentales, pero hoy creo que menos, porque estamos necesitando sanear a un poder judicial que viene lamentablemente desvinculado de la ética, desvinculado a los principios y vinculado a otros fines y razones subterráneas. Milton, en lo que hay que pensar es también en la edad. Una edad suficiente que permita tener la lógica de los reposados años que dan la experiencia, la serenidad y la madurez, pero que tampoco implique que nosotros nos vamos a convertir en una Corte Nacional en donde tengamos a respetados jubilados en edad de jubilación y no de su mayor rendimiento y producción intelectual. Esto no lo digo yo, lo dicen los sistemas en donde funciona mucho mejor el Poder Judicial. Hay una edad mínima para el ingreso y una edad máxima que es la edad de jubilación. Y yo creo que estos son elementos con los cuales se debe pensar el nuevo reglamento que desarrolla el Consejo de la Judicatura. Son las 8:32, estamos hablando con José Chalco, abogado constitucionalista. Ahora, otra parte de escoger a los mejores también tiene que ver con las pruebas de confianza. Las pruebas de confianza, como están planteadas, deben seguir así o qué se debe incluir o eliminar. Yo creo que hay que ser muy sensatos en lo siguiente. Aquí necesitamos un tema de mérito suficiente, un tema de conocimiento que se revele a través de las evaluaciones teóricas prácticas que están previstas. Yo creo que esto es fundamental. Ahí también veo un error. Veo que la práctica rebasa la teoría. Yo creo que este país precisamente tiene un error, que es que nos hemos olvidado de la filosofía, de la teoría, de los argumentos, de los conceptos, de las instituciones, y solamente vemos como la casuística la única fórmula para conocer el derecho, y eso está mal. El reglamento también evalúa y pondera por sobre todo la práctica frente al conocimiento de la teoría de las instituciones. Yo creo que eso es un error también, a decirlo a propósito. Y finalmente, yo creo, Milton, de que un examen y una evaluación psicológica viene bien. Pero esto del test de confianza o examen de confianza, a mí me parece, déjeme decirle, una discrecionalidad obscena. Porque ¿a dónde vamos a llevar con eso? ¿Qué queremos con ello probar? ¿Qué queremos con ello demostrar? No tiene ningún sentido. Eso es una subjetividad absoluta. Aquí lo objetivo es un examen, una evaluación teórica, una evaluación práctica y una revisión psicológica, un miramiento, una examinación psicológica mínima que yo creo que se requiere para cualquier funcionario del servicio público y ni se diga del Poder Judicial. Ahora, el funcionamiento del Consejo de la Judicatura. Tenemos un Consejo de la Judicatura con 2 vocales presos, con 2 vocales vinculados en casos de corrupción y con 1 destituido. Es decir, se conformó un nuevo Consejo de la Judicatura
que parecería que en algo da confianza, pero tiene que actuar, como por ejemplo la sanción a los jueces que cometen infracciones. Desde hace 2, 3 años, el Consejo de la Judicatura ha dicho, es que me quitaron las herramientas para poder actuar de oficio y me tienen que denunciar. Si no hay denuncia, no hay sanción. No, no, están mintiendo. Y déjeme decirlo con nombre y apellido. Están mintiendo y no es así. Y la ignorancia del derecho, yo no creo que llegue a ese nivel. Y ahí hay entonces ya otra intención dudosa, y lo digo con nombre y apellido, eso es una mentira. El Código Orgánico de la Función Judicial, apreciado Milton, de la mano de una sentencia de la Corte Constitucional, que es la 1009 INE, y acumulados del año 22, expresamente lo que hicieron fue lo siguiente, Milton. Decir que el error inexcusable por negligencia, por actitud dolosa de un juez contra derecho, eso necesita previamente un reconocimiento de otro juez de que así ha sido. Y solo Ujú, entonces usted puede sancionar y solo usted entonces puede suspenderle a ese juez. Pero respecto, insisto, del error inexcusable. Pero en el mismo Código Orgánico de la Función Judicial se establece expresamente que el Pleno del Consejo de la Judicatura puede suspender a los jueces como medida cautelar urgente ante un acto como lo que estamos mirando en el caso de la purga, que son una serie sucesiva de actos contrarios al ordenamiento jurídico y al poder judicial en sí mismo, y que el Pleno del Consejo de la Judicatura, sin necesidad de ningún pronunciamiento de nadie, solamente del Pleno, puede suspender cuando existan faltas graves o gravísimas. ¿Cuáles son las faltas gravísimas, apreciado Milton? Cuando exista un servidor judicial, llámese juez, fiscal u otro, que haya violado la independencia judicial. Eso no violar la independencia judicial es favorecer a bolsillos o billeteras ajenas y no a las razones del derecho. Eso es violar la independencia judicial y eso está establecido como causal. ¿Qué otra causal? Cuando se hayan retenido documentos o procesos, cuando se haya recibido dinero, cuando se haya recibido favores o bienes, sorteos irregulares, cuando se haya revelado información de una investigación. Todo eso yo he visto que existe en el caso Purga y en el caso Metástasis. Yo no sé qué pasa. El Consejo de la Judicatura, yo le digo con mucha honestidad, era esperanzador, pero al día de hoy, con las demoras y con las trabas, y con estas interpretaciones ad infinitum, que no se basan en el derecho que existe en el Código Orgánico de la Función Judicial, que es derecho público, y usted puede hacerlo expresamente permitido, ¿por qué no lo actúan? ¿Por qué no ejercen su atribución? Y si miramos las faltas graves, apreciado Milton, que también son causal de suspensión, las faltas graves, ¿cuáles son? Causar daño grave o dolo o negligencia a los expedientes. Yo creo que existe aquello. No firmar intencionalmente diligencias judiciales, no comparecer a audiencias. Hemos visto que se ha postergado la no comparecencia a audiencias una y otra vez a petición de las bandas y los bandidos. Inducir a actos contrarios al ordenamiento jurídico de un Estado o usar en beneficio propio de tercera persona una información privilegiada. Yo creo que está fácil. Lo que se requiere es personalidad, decisión y actuar en sumo apego a la norma. Aquí no se necesitan más normas, se necesita gente con personalidad. claro, y una cosa es aplicar sanciones, pero también otro tema que es bien importante es hacer evaluaciones constantes, ir verificando qué pasa con los operadores de justicia. Fíjese usted que la semana pasada, después de que se conoció el caso Purga, sale el Contralor del Estado a decir, vamos a hacer un examen especial a los 63 jueces de la Corte Provincial. Esto debería ser normal Permanente. en el país, Pero eso es el deber de la Contraloría General del Estado, de apreciado siempre. Milton. Y déjeme decirle algo más, del Consejo de la Judicatura también, porque el artículo ¿Mm? 170 de la Constitución expresamente señala, el artículo 170 en su segundo inciso señala que los jueces tendrán evaluaciones periódicas. Periódicas. ¿Qué está sucediendo? Se garantiza la profesionalización, pero también la evaluación periódica a los servidores judiciales. Y la Contraloría, que es el órgano quizás más importante en un Estado constitucional y republicano para garantizar efectivamente que el patrimonio público no sea utilizado en indebida forma, tiene que actuar. Y no actuar porque exista un caso hoy, sino como usted bien ha señalado, Milton, periódica,
permanentemente como garantía, repito, garantía de la vigencia del Estado constitucional republicano. Bueno, en todo caso, estamos como estamos, la justicia está pasando un momento crítico que, doctor, a ver, hay que ser sinceros, esto era un secreto a voces. Como lo dijo la exdirectora del Consejo de la Judicatura de Guayas, María Josefa Coronel, lo único que se está haciendo ahora es probar lo que se venía diciendo, sospechando y hablando y comentando. Sí, pero hay que cerrar filas también, Milton, ¿no? Yo estoy de acuerdo, esto era un secreto a voces, hoy se lo hace público, hoy se investiga, pero hay que cerrar filas. Lo primero, yo tengo conocimiento, usted lo conoce como uno de los periodistas más serios que tiene el país, que la Asamblea Nacional, a través de la Comisión de Fiscalización de mayoría correísta, y también comisión que es la que intenta destituir a la fiscal general del Estado, quiere investigar el caso Purga. Ese es un Esto buen es tema. Lo impresentable. decidieron ayer, decidieron no crear la ¿Cómo? comisión especial y le dejan a una comisión que tiene 4 miembros, es decir, mayoría, de la Revolución Ciudadana. Es decir, esto es una vergüenza, porque estamos hablando que los vinculados con los procesos investigados quieren hoy hacer espíritu de cuerpo de investigadores. Por favor, no tiene ningún sentido. Obstrucción a la justicia. No tiene otro nombre y apellido eso. Eso se llama obstrucción a la justicia y iniciar una investigación por ello. Lo segundo, son los mismos que quieren destituir a la fiscal general del Estado, que es la que ha presentado los elementos de convicción y hoy pruebas suficientes sobre estos actos contrarios al Estado. Porque esto es un tema de Estado. Cuando usted, desde el aparato judicial, desde el poder judicial, no actúa como debe actuar en tutela de los derechos y los bienes del Estado, usted entonces está atacando al Estado. Y cuando a la par la Asamblea Nacional quiere reformar un código orgánico integral penal con reformas al favor y al vaivén de las bandas y los bandidos, y a la par quiero destituir con juicio político a la que lleva adelante la dirección preprocesal y procesal penal de esto conforme a la Constitución en su 195, yo lo único que encuentro es complicidad. Y yo lo único que encuentro es precisamente que el Ecuador tiene un nuevo enemigo público, que son ciertos miembros de la Asamblea Nacional que hoy intentan con estas artimañas, insisto, obstruir a la justicia. Yo no veo otro sentido de hacer una comisión o de, en una comisión existente de mayoría identificada, se intente simplemente obstruir, denegar la correcta administración de justicia y el correcto desarrollo de lo que hace la fiscal general del Estado. Muchísimas gracias por acompañarnos y como siempre por darnos su tan valioso criterio, doctor Chalco. Tenga buen día. Apreciado Milton, un buen día y qué gusto de poderle ver. Que pase muy bien.